Usted conoció gracias, bueno, a su tesis que 2.238 personas fueron fusiladas y que se encontraban en unas fosas en Paterna. Concretamente, ¿cómo llegó a descubrir esto? Pues la verdad que fue por pura casualidad, porque yo estaba haciendo un trabajo de investigación sobre la economía local de la década de los años 40-50 y el comentario de un amigo me llevó al registro civil a buscar a unos fusilados. Me dijo en concreto, el tu Paulen Jan Veins de Llíria afusellats. Yo me imaginaba que se refería a las víctimas de la guerra civil, que pues, en el picadero de Paterna pues, ahí hubo bastantes asesinatos, pero no sabía que era de la posguerra. Me indicó que no, que se refería a la década de los años 40. Y en el registro civil estaban pues, los libros de descripciones, ahí a la cárcel de todo el mundo, solo que nadie se había preocupado de mirarlos, y fui elaborando las listas hasta alcanzar esa cantidad, 2.238 ejecutados desde el 39 hasta el año 1956. Ese, digo, víctima, o sea, víctima no, resultado de la más simple casualidad, porque no era un tema que se comentara por las calles ni por las facultades siquiera. ¿Y cómo explica que no se supiese o que, bueno, no se hiciese público datos o nombres, digamos, de estas personas que fuesen fusiladas hasta que usted publicó esa lista? O sea, ¿cómo se explica esto? Pues simplemente por eso, porque se trataba de víctimas de la represión franquista. Entonces, el gobierno, el sistema, el franquismo no tuvo ningún interés en hacer público ese tipo de víctimas. Sí que habían información diaria cuando sobre todo al principio, en abril-mayo del 79, había información sobre los resultados de las sentencias de los tribunales militares. Pero así un listado elaborado no, porque no ha habido una causa general para la represión franquista, así como sí que lo hubo para la Casa Republicana. En el año 40 se conocía perfectamente todas las víctimas de la guerra civil porque el Estado elaboró lo que se conoce como causa general, que era una recopilación de pueblo por pueblo de todas aquellas víctimas de la barbarie comunista que llevaban allí, ¿no? Eso en la posguerra no se realizó ni mucho menos, que es lo que luego la ley Zapatero se encargó de intentar promover y que conocíamos los demás. Ese trabajo sobre la recuperación de la memoria histórica. Ujú. Vale, perfecto. ¿Y qué diría que ha sido lo más difícil o lo más complejo, digamos, de, bueno, de este proceso? Pues lo más complejo ha sido que o yo partía por lo menos de la completa ignorancia. O sea, yo, pese a haber hecho la carrera de historia, el tema de la represión franquista no era una cosa que se trabajase en clase, ni mucho menos. De hecho, yo era un absoluto desconocedor del tema. Entonces, ibas a la busca de lo desconocido. No sabía ni dónde tenía que buscar, ni qué es lo que tenía que buscar. De ahí que me dedicase a ir pueblo por pueblo, desde Vinaroz a Orihuela, buscando cada uno de los registros civiles con el fin de ver dónde se habían llevado a cabo ejecuciones. Luego ya con el paso del tiempo, pues ya vas dándote cuenta, te vas percatando que no en todos los pueblos hubo ejecuciones, aunque en todos los pueblos había víctimas, sino que estas se centraban en las casas de partido judicial. Por ejemplo, habían, en Paterna eran el número más importante de ejecuciones, pero al igual que en Paterna, hay casos en Lidia, en Alcira, no sé, en Requena, en Utiel. O sea, allí donde después de la guerra se estableció un tribunal militar que se encargó de hacer la primera criba sobre los vecinos de esa comarca con las denuncias que habían elaborado los propios vecinos de esas localidades pertinentes. Ujú. Entonces, claro, ¿hasta cuándo? Pues cogí la fecha última de ejecución en Paterna, que fue en diciembre del 56. Ujú. Después vi que no había más y ya pues tomé esa fecha como referencia como última. Porque ni en Castellón ni en Alicante se siguió fusilando más allá de los años 50. Solo fue el Paterna más representante. O sea, que lo más difícil, digamos, que partías de un desconocimiento absoluto, o sea, que no tenías Correcto. datos reales, por así decirlo. Digo, Entonces, el primer sorprendido sobre la magnitud de la represión fui yo, porque no tenía. Bueno, yo soy de Paterna, yo he ido a cementerio muchísimas veces, y sí, has visto unas tumbas allí, pero unas tumbas anónimas, sin ningún tipo de listado o de contenido. ujú, Las losas con los nombres aparecen con posterioridad, cuando ya se permitió a las familias el poner, dejar constancia por escrito en las losas de qué es lo que había en el interior. Y pese a eso, muchas no están porque, vamos, las cosas permanecen, pero una cosa tan simple, tan inocente como puede ser el libro de enterramientos, se hizo desaparecer en la década de los años 70
y no sabemos a ciencia cierta cuántos hay en cada una de las fosas. Se supone las acas que están escritas en el registro civil, pero no se sabe con exactitud si en cada fosa hay los que se buscan en realidad. Es un trabajo dificultoso, la verdad. Claro, imagino, bastante además. Bien, su último libro, que es El Cosuma de la repressió al País Valencià, digamos que, ¿qué dirías que pueden encontrar los lectores en él? Así como un llamamiento. A ver, yo no, o sea, como tú has dicho, es el último libro, no es el único. Yo trabajé, aparte del primer artículo sobre el caso de Paterna, realicé un trabajo sobre la represión franquista en todo el país valenciano, es decir, los muertos de forma violenta después del 29 hasta el día 56. Y por saber por qué había ocurrido eso, ver un poco las causas, ver qué ocurrió con certeza durante la guerra civil, porque hay una cosa, o sea, una cosa es la historia que se cuenta o se contaba entonces, y otra cosa es la realidad, ¿no? Claro. Realicé el mismo trabajo para los años de la guerra civil en el marco geográfico del país valenciano. Eso te lleva pues, a una serie de cuestiones, luego a muchas entrevistas, a hablar con mucha gente. El paso del tiempo, el contacto directo con los familiares, con las fosas, con más trabajos de investigación, con la apertura de nuevos archivos, pues te hace que no que cambies la visión ni mucho menos, sino darte cuenta que muchas veces somos demasiado cuadriculados y solamente vemos un objetivo determinado sin meterlo en el ámbito histórico correspondiente. Ujú. Entonces, en este último trabajo no me dedico a profundizar sobre la depresión porque ya es muy conocida, pese a que siempre hay puntos a encontrar, sino quiero ver la depresión en bloque, o sea, en definitiva, independientemente de la ideología de la víctima, deja tras de sí un dolor. Todos, sean de derechas o sean de izquierdas, detrás de sí, pues tenían las madres, padres, hijos, hermanos, dejaron un dolor. En unos casos se ha satisfecho o se ha intentado satisfacer económicamente o con cualquier tipo de cosas ese dolor, ¿no? Esa pérdida. Pero no, eso no se consigue, por supuesto. Entonces, hay unas diferencias de trato entre las víctimas y otras. Pero lo que es el coste humano, me refiero, lo que es el dolor que puede implicar para el resto de vivos que quedaron después de ellos, y además ver, o sea, intentar hacer entender que la represión afectó a cada población en sí, tanto por un bando como por otro, y la suma de ambas represiones afectó a un pueblo concreto. No es lo mismo hablar del 2,5% o por mil de víctimas de la represión franquista y un 2,5 por mil de víctimas de la represión republicana, sino hablar de un 5 por mil de la población valenciana en concreto o castellonense o quien sea, que afectó a cada una de las localidades. Y todo como consecuencia de una represión que ocurrió en una comunidad lejos del frente de guerra. O sea, es una represión de la guerra civil, pero de forma muy indirecta. No son muertos en el campo de batalla, sino es como consecuencia indirecta de esa guerra civil. Sí. Entonces, ver eso, valorar que al fin y al cabo el resultado siempre es lo mismo, la muerte y la desolación con unas ideas en un contexto histórico, por supuesto, no vamos aquí a cambiar las cosas, ¿no? Y por una ideología que fue muy dura la aplicación de esa ideología en ambos aspectos. Y bueno, por último, ¿tiene en mente publicar en un futuro algún libro o iniciar quizá alguna otra investigación? Mm, a ver, yo pensaba que este ya era el libro con el cual terminaría, pero está visto que no, siempre tienes que modificar cosas, la apertura de nuevos archivos o trabajos de historia local, que a fin y al cabo era el primer objetivo que había. Yo mi primer trabajo, al abarcar toda la comunidad valenciana, todo el paso valenciano, era, no sé, incitar a la gente a que a nivel local hicieran trabajos de historia local que profundizase más en los archivos municipales y también en la historia de esos vecinos y ampliase la información de esas víctimas, ¿no? Eso, pues por suerte, en algunos pueblos sí que se ha llevado a cabo y como nadie se ha atrevido a hacer otro trabajo equivalente al mío a nivel de Valencia, pues me toca coger esa información local y añadirla a mi trabajo global con el fin de enriquecerla y de dar más información de cada una de las víctimas. Yo a estas alturas ya no creo que vaya a cambiar de investigación porque ya no sé qué hacer. Es mi vida. Yo ya a tonto, son ya 35 años dedicado a ello, desde el año 85, y ya pues
Ya es un poco difícil Sí, cambiar el tema ahora.